Cunio predice la catástrofe número 47. Ahora sí, el gobierno cae mañana. Bueno, contame, ¿por qué querés ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Porque el epicentro de la crisis argentina es la provincia de Buenos Aires. Igual que en los tiempos fundacionales, la provincia de Buenos Aires, al dejar de ser el motor de la economía argentina, genera una crisis que trasciende hacia la coparticipación, que es el mal de todos los males de la Argentina, y esto genera una situación de recesión y de pobreza estructural. Si la provincia de Buenos Aires no crece, el país no crece. Sí. Porque las economías del resto de los estados provinciales dependen, entre otras cosas, por ejemplo, de los puertos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, si nosotros no revertimos el proceso de estancamiento de la provincia de Buenos Aires, es imposible que el Estado Nacional encuentre una solución a su crisis. Vos sabés que yo soy confederado, no soy republicano, no creo en el orden republicano, creo que las provincias deben recuperar todas sus potestades. Y la provincia de Buenos Aires, esto lo he hablado incluso con Axel, con el cual tengo una excelente relación, pero creo que se ha quedado corto en su discusión con el Poder Central en materia de que ya deberían haber cortado la transferencia de coparticipación. La provincia de Buenos Aires manda 10 pesos y recibe 4. El Estado Central se queda con 6. No se puede gobernar una provincia sin dinero, y cuando el dinero de tu provincia se lo queda al Estado Central para pagar deuda externa, que no contrajo la provincia de Buenos Aires, es imposible, inviable la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo lo que quiero es retomar la conducción de un Estado provincial que administre sus propios recursos para ser el motor de la economía argentina. Vos me decís que Kicillof no ha hecho esa tarea. Kicillof no termina de romper con el modelo, y ahí es donde él se traba. Vos imaginate que cualquier bonaerense le pregunta a Kicillof, que tiene aspiraciones presidenciales, cuál es el modelo o el contramodelo de este gobierno de ocupación que padecemos, y Kicillof muestra su gestión, y su gestión sin dinero es difícil de mostrar. Entonces, si Axel se somete, por ejemplo, a enviar un presupuesto con endeudamiento, que se lo votan, pero no sale del pacto fiscal, tiene que terminar pidiéndole a Caputo y a Milei permiso para endeudarse. Entonces, es absolutamente absurdo que él consiga las mayorías parlamentarias para tener el endeudamiento, pero después dependa de un gobierno que claramente nunca se lo va a dar. Entonces, Por lo que proponés es una provincia rompiendo con la nación. no, lo que propongo es un Estado nacional confederado, salir del orden republicano y ir al orden confederal, que es el orden primogenio de la Argentina, donde cada provincia administre la recaudación de impuestos. La Constitución es clara, los impuestos son de las provincias. A partir de la locura del sistema coparticipable, que encima la ley de coparticipación está vencida, en la reforma constitucional del 94, quedó claro que el gobierno tenía un año para mandar al Congreso una nueva ley de coparticipación. Como nunca se hizo y nunca se aprobó, la ley de coparticipación está vencida, es un hecho de facto. No hay una ley de coparticipación. Entonces, ¿por qué tenemos que respetar los bonaerenses una ley inexistente que nos quita a nosotros 6 de cada 10 pesos que produce un bonaerense? ¿Por qué tenemos que confiar en que este Estado central, unitario, que administra la Argentina, en manos de quien sea, porque esto no es un problema con este gobierno? No. Cristina también fue unitaria y centralista. Y también tomó deuda y renegoció deuda y festejaban endeudamiento. Porque cuando este gobierno te dice estamos a punto de volver a calificar para endeudarnos, parece por lo menos una joda. Vos no podés festejar que sobre la hipoteca en tercer grado de tu casa vas a conseguir hipotecarla por cuarta vez y que eso es una buena noticia. La Argentina no está produciendo, está cerrando. Vos acabás de plantear una crisis industrial en materia de industria cárnica como Patti, que por supuesto que entra en crisis porque los costos no dan. El dólar está no atrasado, el dólar está planchado por este gobierno. Está planchado. Y con ese tipo de cambio nadie Pero puede producir ni obviamente es un exportar. objetivo del gobierno. El objetivo del gobierno está claro. Es un modelo de factoría y es un modelo de sometimiento a un orden geopolítico norte-sur. Doctrina Monroe, América para los americanos, de Alaska hasta la Antártida. Es casi, te diría yo, un esclavo sexual de la Casa Blanca. Y con eso pretenden seguir para adelante, estirando lo que la sociedad todavía no perdona, que es el kirchnerismo, digamos, el cristinismo. Pero básicamente... Así que todo esto existe porque fracasó el kirchnerismo. No hay duda. La jefa de campaña de Milei fue Cristina Kirchner. Y la que todavía sostiene cierto tipo de, digamos, de núcleo duro que sostiene las políticas casi criminales desde el punto de vista social de este gobierno es Cristina. Si Cristina no estuviera,
este gobierno no tendría de dónde asirse para generar la propuesta de antinomia que siguen trabajando en materia electoral. Oye, que Cristina sostiene a Milei. No hay duda, no hay ninguna duda. Por eso Axel tiene un trabajo que hacer si quiere ser candidato a presidente, que es proponerle a la sociedad la economía que él dice que va a desarrollar. Yo a los bonaerenses les digo, si soy gobernador vamos a salir del sistema coparticipable. Y eso implica que si Axel es presidente y yo soy gobernador, no va a recibir la plata de la provincia de Buenos Aires. Va a tener que aprender a gobernar un Estado nacional confederado, donde los gobernadores son los verdaderos dueños de los recursos y donde el Estado central se tiene que manejar con los recursos transferidos por las provincias en una coparticipación invertida. Cobramos las provincias, le transferimos al Estado central. Hoy, cuando vos vas a comprar a la provincia de Buenos Aires, online, Arca se lleva los impuestos, online. Ni siquiera pasan por el Banco Provincia ni por ARBA. Vos pagaste y se los llevó el Estado central. O sea que el gobernador ni siquiera dispone del circuito financiero de ese dinero. Vos fíjate que en Estados Unidos los estados le transfieren al Estado central. O sea que el ciclo financiero lo administra el gobernador. En este caso no, en este caso vos pagás, online se fue el dinero. La provincia de Buenos Aires queda endeudada, administrada por el Estado central por el pacto fiscal y atada a la coparticipación. Es imposible que así se desarrolle la provincia. Entonces, sobre impuestos que son nacionales. No, los impuestos son de las provincias, el IVA lo tiene que cobrar la provincia. Y después transferírselo a la nación en una coparticipación invertida para sostener el gasto nacional. Ahora, cuando el Estado Nacional se lleva todos los impuestos y los utiliza para tomar deuda, para gastos corrientes, ¿cómo lo pagás? ¿Vos conocés un kiosquero que tome $1 millón de gas, de crédito para pagar los salarios, la luz, el gas y no compre mercadería? ¿Cómo paga lo que debe? Bueno, la Argentina tomó desde la dictadura para acá, porque para ser honesto el único que pagó deuda fue Néstor Kirchner cuando cambió el eje de deuda. Salió del eje de Maduro y pasó al eje de Chávez. El resto todos fueron a renegociar deuda a Wall Street. Entonces, ¿cómo salís del sistema financiero de un capitalismo que encima trabaja con anatocismo? La Argentina le debe $1.000 millones renegociados, se acumulan intereses más capital para el próximo vencimiento. Entonces, este gobierno ahora logró que los vencimientos de capital se los cubra Estados Unidos. Pero los vencimientos de intereses los tenemos que pagar con efectivo. Eso no está refinanciado. ¿Con qué dólares va a pagar el gobierno argentino? El último vencimiento lo pagó con un yuan chino. O sea que a la Argentina, que se alinea en el eje norte-sur, política Monroe, se le pagó con plata china, que supuestamente es el enemigo de Estados Unidos. Se lo debemos. Bueno, entonces, yo vengo de Europa hace 20 días. En Europa no te aceptan $1. Ni en un comercio, ni en una casa de cambio, no lo quieren ni ver. Si no llevas euros o tarjeta, no vivís. Sacás $1 y te dicen, no lo queremos. Lugares donde habitualmente en Europa vos ibas con $1 y comprabas mercadería, transabas, comerciabas. Hoy vas a Europa, sacás $1 y te dicen, no es bienvenido. ¿Sabés cuánto te cambian el dólar uno contra el euro? 0,63 euros. Nada. La Argentina sigue ahorrando en dólares y pensando en dólares. La pregunta es, ¿cómo salimos de este esquema? ¿Cómo la Argentina pasa de un modelo recesivo, de un modelo de primarización de la economía con exportación primaria, a una política industrial donde Pati vuelve a ser una marca poderosa que da empleo? Si no volvemos a las economías regionales y a que las provincias administren sus recursos, esto es inviable. Con Milei o con Kicillof, con Massa o con Santilli, da igual. Entonces, lo que yo le propongo a los bonaerenses... Pero tu idea de ser gobernador es bajo el paraguas del partido justicialista, peronista, kirchnerista, lo que quiera, No. u otro partido. No, nosotros somos el Movimiento Confederal Argentino, el pejotismo... Movimiento Confederal. Sí, nosotros nos fuimos del pejotismo hace muchos años. El pejotismo como tal es un sello de goma inexistente, no tiene sentido discutirlo, no representa el peronismo porque claramente el PJ para la gente es mala palabra. O sea, el pejotismo, estos dirigentes que se han enriquecido y manipulado la historia del peronismo a partir de un sello de goma, que ha entronizado una dictadura partidaria con Cristina, que ha impedido las internas, el desarrollo de la discusión política, y ha sido el instrumento de renovación de mandatos de intendentes, legisladores. Bueno, eso no es para nosotros. De hecho, yo le he dicho a Axel,
olvídate del PJ. El PJ no es el instrumento. Él creó Movimiento Derecho al Futuro, que es su instrumento político. Sergio Massa tiene el Frente Renovador, nosotros tenemos el Movimiento Confederal. Lo que hay que armar en todo caso no es ir hacia el PJ, sino un confederal peronista, donde todas las expresiones electorales que se sientan peronistas confluyamos en una gran interna. Entonces, nosotros creemos que nos hemos ganado el derecho con 120.000 votos en la última elección de decirle al resto de las fuerzas políticas, confluyamos en un frente, pero no nos lleven al PJ porque no vamos a ir. O sea, vos te peleás con Cristina, con quien sea. Yo no tengo necesidad de compartir con Cristina, ninguna, absolutamente ninguna. Creo que su detención es absolutamente irracional en los términos que se dio, que la justicia argentina es la andrángueta napolitana y que obviamente esa mafia judicial del lawfare existe, pero Cristina es el problema por el cual perdimos la identidad y perdimos las elecciones, con lo cual yo ideológicamente no tengo nada que ver con Cristina. Nunca fue peronista ni lo va a ser. No, ella decía, no me van a correr con la marcita. No, sí, claro, sí, digamos. En todo caso cantará la internacional, porque O sea, la pero marcha no es peronista entonces nunca una la cantó. estadista, vos lo reconoces su condición de estadista, porque ella se ve como estadista. Mirá, yo creo que Cristina, si se ve como estadista, está usando el espejito de Blancanieves. ¿No? O sea, ¿quién es la más bonita? Bueno, seguro que vos no sos. Entonces, la realidad es que está equivocada. Que a esta altura debería ser ya una reflexión, te diría que tendría que estar empezando a escribir su libro para cerrar su historia y dejar a la política argentina liberada de la mochila de su presencia, porque es un factor de división, de confrontación y que impide la vuelta del fenómeno Pero de un vos tenés proyecto que nacional. sacarte a Kicillof también. Axel tiene una deuda con ella, las deudas en política es bueno honrarlas. Axel nunca hubiera sido gobernador sin Cristina, también nació de la voluntad del dedo de Cristina. Yo iba a ser candidato a gobernador contra Axel en una interna cuando Cristina decidió empoderarlo a dedo. El tema es que Axel, después de 6 años de gobernador con una reelección en el medio, ya no depende de aquella elección del dedo de Cristina porque fue reelecto, con lo cual su gestión de 4 Pero años los fue votos de él. plebiscitada y él ya no depende de Cristina. Yo creo que Axel tiene que ser más duro con Cristina porque son muy duros con él. La Cámpora es un grupo de fascinerosos encabezado por Máximo. Fascineroso. Fascinerosos. Son deplorables en su contenido, en su No desarrollo. respetas a nadie de ahí. Mira, ha habido gente que ha querido o creído que se podía intelectualizar el cristinismo. Néstor Kirchner es Kirchner, Cristina es Fernández. Con Néstor se murió el kirchnerismo y lo que arrancó es el cristinismo. Néstor tenía el movimiento Evita y Cristina se inventó la Cámpora. Néstor llenaba la Plaza de Mayo y Cristina el Patio de las Palmeras. Néstor tuvo éxito en 4 años de gestión y Cristina fracasó en los primeros 3 meses con la 125. Néstor era peronista y Cristina llevó a la hormiguita Alpami, al senador Lustó, de ministro de Economía, y se alió a Cobos, o sea, armó la alianza versión Cristina, y eso no es peronismo. Con lo cual, a partir de ahí queda claro que ella no quería gobernar con la dureza intelectual de Néstor, sino que quería un perfil socialdemócrata europeo y comer chocolate Rapa Nui. ¿Cuál va a ser tu lema de campaña? La Confederación. Volver a la provincia de Buenos Aires de Juan Manuel de Rosas, volver a la identidad de una provincia de Buenos Aires que nunca debió dejar ni permitir que el mitrismo, su constitución de 1853, Rivadavia, vos fíjate, vivimos en un país maravilloso. Las cadenas de comunicación radiales más importantes del país llevan el nombre de todos los liberales unitarios, Mitre, Rivadavia. No tenemos un municipio en la provincia de Buenos Aires que se llame Juan Manuel de Rosas, 20 años gobernador de la provincia. No tenemos una radio que se llame Dorrego. Tenemos una pequeña calle llegando a Chacarita y una inmensa avenida que lleva el nombre del más fascineroso, corrupto y traidor que se llama Rivadavia. Bueno, hay que revertir la historia argentina de manera profunda y gobernar la provincia de Buenos Aires para hacerla confederal, pintarla de rojo punzó y ponerla en el siglo XXI, ese es el desafío. Fíjate que el modelo chino, plena ocupación con tecnología, se maneja con planes quinquenales. Constitución del 49 de Juan Domingo Perón. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, apoyá el canal con un like y una suscripción. Un abrazo y hasta la próxima.